Bienvenidos a Beyond Perception, donde como siempre nos embarcamos en un viaje de descubrir qué hay más allá de nuestra percepción. Mi nombre es Simón y es un verdadero placer estar hoy aquí con Dr. Ricardo Lango, alemán, especialista en nutrición celular y medicina psiónica. Bienvenidos, es un gusto platicar contigo hoy. Muchas gracias. Gracias, Simón. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo, tu espacio, tu interés y pues gracias a todas las personas que están ahorita con nosotros aquí compartiendo estos momentos. Ya, mucho gusto, estoy encantado. Y te conocí a través de mi esposa, Brenda, y su familia, que justo hoy le pregunté, ¿no? Te conocen desde hace más que 15 años, creo, y les has ayudado increíblemente, ¿no? En muchas ocasiones. Y también yo he tenido un tratamiento contigo y como te introducí tu especialidad, uno de tus especialidades es lo que llamas medicina psiónica. Y para empezar, sería muy Correcto. interesante, ¿cómo lo descubriste o por qué te has dedicado a este tipo de medicina? Ok, pues les cuento a todos que yo empecé a trabajar en medicina psiónica realmente por una decisión personal. Cuando yo termino mi carrera como médico cirujano, yo tenía la posibilidad de estudiar la especialidad médica, pues como se conocen, llamémosle en la medicina ortodoxa, en la medicina oficial, como ginecología, cardiología, pediatría. A mí me gustaba mucho la medicina interna y yo quería ser médico internista o cardiólogo. Entonces yo tenía esa posibilidad al terminar mi carrera, pero yo ya también había tenido la oportunidad tanto de tratarme con medicinas alternativas o medicina psiónica en particular, como con otras más, desde unos 10 años antes. Y tuve la fortuna de ser recibido por médicos que, a pesar de que yo era estudiante de medicina, me permitieron entrar a los cursos, empezar a tomar cursos, seminarios, y fue como me fui metiendo poco a poco en este ambiente, de tal forma que cuando yo termino mi carrera, yo ya tenía las dos opciones. Por un lado tenía el camino de la medicina oficial, la medicina universitaria, y por el otro lado tenía el camino de las medicinas alternativas o medicinas complementarias, como se les conoce en muchos lugares. Y pues simplemente fue una decisión. Yo tenía que tomar una decisión y la decisión que yo tomé fue irme por el camino de las medicinas alternativas. Yo me acuerdo que les comenté a mis papás que si en un año yo no me sentía a gusto o no me sentía capaz de realizar un trabajo bueno con medicinas alternativas, yo me regresaba a estudiar la medicina oficial y a hacer un examen para una especialidad médica. Pero pues eso fue en el Nunca pasó. 97. Entonces, ya, creo que la prueba está superada. Dijiste antes más que 35 años, tienes experiencia con eso. Sí, yo empecé el primer contacto formal de alguna plática a la que yo asistí fue en 1988. 1988, mis papás son médicos y yo estaba muy apegado a acompañar a mi mamá, que era la que más se metió en esto. Mi mamá es acupunturista y me meto yo con ella a una plática y me gusta y empiezo yo a ir a las pláticas que yo podía ir, porque pues tú bien sabes que estos cursos luego son para exclusivo para médicos o terapeutas, había que pagar obviamente, y en ocasiones pues simplemente pues yo ni médico ni terapeuta, yo estaba en la preparatoria y termino yo siendo recibido en aquellas pláticas que eran
abiertas al público, de libre acceso, pero fue mi primer inicio. Y ya cuando entré a la Facultad de Medicina, yo empecé a estudiar medicina en 1990 y en ese año yo puedo entrar al primer seminario formal de medicinas alternativas, el primer seminario ya como participante. Los doctores con los que pude platicar y me dieron esta oportunidad me ayudan también con una beca, había una beca para mí y pues me permiten entrar al primer curso de medicinas alternativas, que es una terapia de alineación de la columna, que también ya conoces, que se llama martillo neurológico. Fue la primera que yo estudié ya de forma académica, pues. Y como yo tengo un poco de experiencia con probar diferentes modalidades, etcétera, y como lo pequeño, yo sé, hay muchas formas de la medicina alternativa, hay muchas modalidades que, de tu punto de vista, hace la medicina psiónica especial o está distinto. Claro, mira, la medicina psiónica para nosotros somos un grupo de médicos que hacemos psiónica acá en México y bueno, en algún momento también hemos tenido participantes de otros países. La medicina psiónica la consideramos nosotros como la evolución de la homeopatía. Esto es un desarrollo que hizo el maestro de nosotros, que en paz descanse, el doctor Ramiro Jarquín. Él era médico homeópata y dentro de todos sus procesos de investigación, de desarrollo de pensamiento, porque esto tiene que ver mucho con un desarrollo de conciencia o de pensamiento, para poder ir buscando, ¿no? Irte conectando con las personas y con los conceptos o los conocimientos que te van aportando algo. Y entonces él desarrolla como tal la medicina psiónica ya haciendo una diferencia con la homeopatía. Hay muchas cosas que compartimos con la homeopatía, como puede ser la idea de la frecuencia vibratoria o la energía en los medicamentos, las potencias, la forma de trabajar. Nosotros la manejamos actualmente en gotitas, hay gente que la sigue manejando en chochos o en agüitas. Yo en el consultorio trabajo mucho la microdosis, es más práctico para mí, pero la diferencia fundamental entre homeopatía y psiónica es que la homeopatía va a trabajar con el perfil eléctrico, energético o perfil electromagnético de plantas, de venenos, de zumos, de minerales. Y de ahí salen todos los remedios homeopáticos. En psiónica, nosotros trabajamos con el perfil electromagnético del órgano humano o del sistema humano, y eso hace la diferencia con respecto a la homeopatía. Pongo nada más un ejemplo. Si alguien de los que estén ahorita aquí escuchándonos, conoce de homeopatía o quiere ver un libro de homeopatía, con que revise cualquier materia médica homeopática, el medicamento de belladona, por ejemplo, que es uno de los medicamentos más comunes. Ese es el típico de que te diste un golpe o tienes un dolor, ponte una pomada de árnica o de belladona, ¿verdad? La belladona se utiliza mucho para inflamación o para golpes. Pero si revisas la materia médica homeopática, la belladona tiene a lo mejor 30 usos, 40 usos, no lo sé, tiene muchos. En psiónica no. En psiónica tenemos, por ejemplo, la frecuencia vibratoria del estómago. Entonces, el paciente que necesita algo
para el estómago. Entre otras cosas, nosotros le vamos a dar la frecuencia vibratoria o el perfil electromagnético del estómago y obviamente solo trabaja en el estómago. No puede trabajar, esa vibración no puede trabajar en otro órgano que no sea el estómago. Es decir, es sumamente exacto. La medicina psiónica te genera una vibración exacta que va a ayudar al órgano exacto y se le va a dar para que en este estímulo energético el estómago del paciente funcione mejor. Entonces, por eso nos volvemos más específicos en los medicamentos y en los tratamientos. Entonces, como cada órgano, decimos, tiene una frecuencia optimal. Y Exacto. no importa si yo vengo con mi estómago o mi esposa viene con su estómago, es todavía la misma vibración. Exacto. Porque somos el género, como género, ya sea género masculino o femenino, sí tenemos órganos diferentes, sobre todo obviamente a nivel de aparato reproductor masculino o femenino, obvio. Tenemos funciones diferentes a niveles hormonales, trabajamos metabólicamente, sí trabajamos diferente, pero como especie somos la misma especie. Es decir, De vez en el cuando tengo dudas. estómago, sí, bueno, hay a veces que hay algunos con duda, ¿verdad? Exacto, sí, tienes razón. Una estúpida puma. Pero realmente lo que sucede es eso, que como especie, el estómago del ser humano trabaja de la misma manera aquí en México, en Alemania, en España, en donde me digas, en Argentina, donde me digas. ¿Por qué? Porque el estómago del ser humano es así. Esto es lo que permite que uno pueda adaptarse cuando uno va de viaje, se adapta a la mejor al tipo de comida, pero la función digestiva sigue siendo la misma. No tiene por qué variar. Entonces, como especie, el estómago tiene la misma frecuencia vibratoria y eso es lo que nos vuelve a nosotros en Psiónica capaces de buscar cuál es la frecuencia vibratoria exacta para el órgano que está trabajando de forma alterada, ya sea por arriba o por debajo de su nivel. Recordemos que hay enfermedades que son hiperfuncionantes o enfermedades que son hipofuncionantes. El objetivo es meter al órgano en su vibración adecuada y eso lo logramos al darle la frecuencia específica del órgano. Y dirías que respecto a la causalidad de síntomas físicos, que como decimos que la manifestación física como de salud o de enfermedad, problemas con el estómago, es la reflexión de la vibración o la energía vibratoria. Y cuando nosotros no estamos en salud, significa que nuestra vibración no está en el óptimo. Exacto. Yo les les voy a poner un ejemplo. Pensemos en el radio, en la frecuencia, el FM, cualquier frecuencia, AM, AM o banda civil, lo que sea. Cada estación de radio tiene ya sea su frecuencia modulada o su amplitud modulada, según la banda que tú escojas. Pero lo interesante aquí es que si tú escuchas, por ejemplo, aquí en Querétaro, una estación de radio es 93.9. Y si tú pones 93.9, vas a escuchar música en español. Pero si pones 91.7, vas a escuchar música en inglés. Y si pones 101.9, vas a escuchar noticias. Todas viven en la misma banda, pero cada una tiene su frecuencia específica. Entonces, imaginémonos que ahora nuestro cuerpo es el radio y cada órgano es una estación. Entonces, cada órgano
cerebro, corazón, pulmón derecho, pulmón izquierdo, estómago, vesícula, etcétera. Cada órgano, como las estaciones de radio, tienen una frecuencia vibratoria específica. Mientras el órgano trabaje en esa frecuencia vibratoria que por naturaleza le corresponde, eso es sinónimo de salud. Si se sube o se baja, ya es enfermedad para nosotros. Puede ser que no tenga síntomas. Esto es muy interesante. Puede ser que alguien no tenga ningún síntoma, se siente perfecto y feliz de la vida. Eso no significa que no tenga frecuencias vibratorias por arriba o por debajo de órganos que a la larga le van a traer la enfermedad. Por eso para nosotros lo importante es eso, el manejo del concepto de que la enfermedad es estar fuera de la frecuencia vibratoria natural, ya sea arriba o abajo, pero si no está en la frecuencia vibratoria natural, el órgano ya está enfermo. Y ¿está, decimos, suficiente de dar este impulso energético para recalibrarse, para la recalibración del órgano, o también hay que cambiar hábitos o algo ¿cómo tú ves la causalidad? ¿Qué causa que la vibración no está en el óptimo? ¿Hay que ver esta parte también, o es solo suficiente de dar este impulso energético y todo se pone en balance? Ok, mira, lo primero es que efectivamente una primera sesión, un primer tratamiento va a ser muy útil para el organismo, porque el organismo va a recibir frecuencias vibratorias de... Normalmente nosotros damos más o menos un aproximado como de 10 a 15 frecuencias vibratorias en frascos goteros, y es una buena información, es una buena carga energética para el organismo. Entonces, el cuerpo la va a recibir, la va a sentir como algo benéfico y va a empezar a trabajar mejor. Pero, pues con un solo tratamiento no es suficiente. En adultos, en donde vemos cambios muy importantes son en niños. En los menores de 4 años, los cambios son, pero en cuestión de 1 o 2 días, porque sus organismos todavía están muy limpios, no están intoxicados por todo lo que el adulto ya se va metiendo, ¿no? En los niños hasta los 10 años, 12 años, a lo mejor ya tardan un poquito más, 10 días en sentirse bastante mejor, pero se van a sentir muy bien. En el adulto, dependiendo de muchas características, peso, otras enfermedades que tenga, metabólicas, etcétera, pues puede ser un poquito tardado. ¿Y a qué me refiero tardado? Me refiero a que a lo mejor necesita unos 3 tratamientos para tener un cambio metabólico importante. Es como hacer una reprogramación, que a lo mejor esa era la palabra que buscabas también, una reprogramación. Perdóname, el órgano se sale de su vibración y se pone a vibrar por arriba o por abajo, entonces como que hay que reprogramarlo para regresarlo a la vibración que le corresponde. Eso es lo que en el adulto luego tarda un poco, porque fuma, toma alcohol, porque es obeso, o tiene diabetes, hipertensión, etcétera, las enfermedades que sean. Y todo eso a la vez forma parte de las causas que generan que el órgano empiece a trabajar mal. Una persona que no hace ejercicio y que es obesa va a tener causas importantes que yo creo que ahorita para muchos de los que nos escuchan, pues son más que obvias. Pero ya en Ciónica ya también estamos contemplando otras causas, no nada más las emocionales, que la homeopatía ya trabaja con emociones, sino ya también trabajamos con contaminación electromagnética, ¿sí? Con uso de metales en boca, por ejemplo,
o prótesis que de alguna manera van a estar trabajando de forma agresiva, generando ionización en el cuerpo que va a traducir un problema de enfermedad. No se diga la alimentación, que pues tenemos que cuidarla todos. Y en la actualidad lo que vamos a estar trabajando en Ciónica en este año, que ya es motivo de nuestras reuniones en Ciónica, que esperamos ya reiniciarlas ahora después de lo de la pandemia, y estamos un poquito más libres o bastante más libres de todo eso. Ya estamos también nosotros contemplando en Ciónica los cambios que se están dando en el planeta con respecto al eje magnético y radiaciones, tanto solares como cósmicas, que están llegando en exceso al planeta. Todo eso son factores que ya estamos contemplando nosotros como causales de una mala función de órganos. Y depende del concepto, ¿no? Tenemos diferentes cuerpos, el físico, el mental, el emocional, el etérico. ¿Dónde llegan estos impulsos? ¿Es en el sistema, es un impacto global o es una distinta parte de nuestro ser que recibe estos impulsos para entonces que se manifiestan? No sé cómo ponerme la imagen, si se puede, no sé. Sí, te entiendo. Te voy a comentar lo siguiente. Hay una parte cuando estudiamos la psiónica, cuando les doy los cursos o los entrenamientos a médicos y a terapeutas, siempre les pongo una de los conceptos más básicos en medicinas alternativas, es la idea de la esfera orgánica, la esfera mental emocional y la esfera espiritual. Todas interactuando, en donde el bienestar está en la armonía que hay entre estas tres esferas. Entonces, para Ciónica eso sigue siendo correcto. Y después de que ya entendemos que estas tres esferas se entrelazan y ahí en medio estoy yo en toda esta estructura o superestructura de energía, les pongo ahora quiero que se imaginen una pirámide. La base es la parte orgánica. El cuerpo, toda la zona de en medio, es la parte mental o de la psique, donde están los pensamientos y las emociones, y la cúspide es la parte espiritual. Entonces, en Ciónica, nosotros vamos a poder estimular de forma efectiva las dos primeras esferas, que sería la orgánica y la mental o la psique, o en la pirámide, la base y la zona del medio. Porque la espiritualidad la dejamos para que cada quien la defina. Esa es una característica en Ciónica. Nosotros, por supuesto que vamos a tomar en cuenta la parte mental emocional, por supuesto que impacta en la zona orgánica, en cualquier órgano o sistema, pero también entendemos que la que rige a este sistema es esta esfera espiritual, y esa la define cada persona, porque es muy difícil de que ahorita podamos todos, por ejemplo, ahorita si hay alguien que es budista, taoísta, si le gusta, si es cristiano, si es católico o si es gnóstico, o a lo mejor es ateo y no cree en la religión, todo eso va definiendo mucho de cada persona y de su vida y obviamente de su salud o su enfermedad. Eso lo dejamos siempre para que cada persona lo pueda alimentar o trabajar según su credo. Pero en la actualidad, tratando de contestar un poquito más allá sobre esta pregunta, esta cuestión, sabemos en la actualidad
que la medicina psiónica tiene actualmente la capacidad y el enfoque de estimular para podernos ayudar en un traspaso o una evolución como persona, como ser humano, hacia un estado de quinta dimensión. Ya estamos buscando una elevación de conciencia o un despertar conciencia, porque si los órganos no trabajan energéticamente como deben de trabajar, la evolución de la conciencia no se va a dar. O sea, esa persona siempre se va a quedar atada o abajo, no va a poder desarrollar todo su potencial. Y en ese sentido, este proceso o esta evolución en psiónica ya involucra conceptos en donde estamos buscando ya incidir directamente en que el órgano pueda tener la capacidad de trabajar hacia una evolución de conciencia en una quinta dimensión. Entonces, una pregunta. ¿Está el prerequisito de descubrirse de espíritu, decimos, que tus órganos y tu cuerpo mental, emocional tiene una fuerza o está bien para darte esta posibilidad? ¿Es un prerequisito para despertarse de esta perspectiva, otra percepción de sí mismo? Sí, definitivamente sí, claro. Inclusive, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar psiónica, ya hace bastantes añitos, nos decían los maestros, decían, cada órgano tiene su espíritu. Cada órgano tiene su espíritu. O sea, y no un espíritu, digamos, separado de mi espíritu como Ricardo, no, sino mi espíritu como Ricardo está también impregnado. Si yo me sacara, por ejemplo, ahorita el ojo y sacara aquí el ojo, ese ojo tiene parte del espíritu de Ricardo. Entonces, el órgano ojo tiene un espíritu. Entonces, si entendemos que cada órgano no solamente tiene un nivel vibratorio, sino también tiene espíritu, por eso tenemos que elevar. La elevación del espíritu no es lo que está acá atrás de mí o arriba de mí o envolviéndome. También es esto, porque este es el que ahorita lo contiene aquí en esta 3D. O sea, en esta 3D, si no es este órgano, este cuerpo, mi espíritu no tiene cómo proyectarse en esta dimensión. Entonces, para que el espíritu, independientemente del credo o de si hay 10 o 24 dimensiones, sin entrar en esos rollos, entendiendo que soy un ser espiritual, para que el espíritu se manifieste en esta 3D, necesita este cuerpo, ¿no? Físico, pero este cuerpo físico resulta ser que de repente se pone a trabajar mal. Entonces, hay que empezar a hacer los cambios, apretar las tuercas, hacer todo lo necesario en este cuerpo para que se vaya transformando y se exprese más como espíritu, que es. Esa sí es una evolución espiritual. Este cuerpo tiene que ser transformado para poder expresarse a ese nivel. Y si logramos eso, entonces ya el credo que sea de cada persona, ya que lo utilice y es su guía, ahí ya sabrá por dónde irse. El musulmán, el taoísta, el testigo de Jehová, el católico, el que sea, no importa el credo, lo que sí importa es que la evolución de esto vaya de acuerdo a esa evolución espiritual. Si no se queda, se va a quedar. Es como pretender decir que voy a crecer espiritualmente, pero tengo 2 infartos.
¿Eso qué quiere decir? Bueno, hay que darle algo a ese corazón para que, aunque tenga 2 infartos, sigue teniendo espíritu ese corazón. Entonces hay que darle un tratamiento energético para que evolucione mejor como órgano, y al trabajar mejor como órgano, su espíritu que está ahí contenido se expresa mejor y evoluciona. Espero haberme dado a entender. No, está bien interesante. Muchas gracias por compartir eso. Y mencionaste la quinta dimensión. ¿Cómo está tu visión o tu percepción o tu idea de esta dimensión o perspectiva o nivel de experiencia en comparación a donde nosotros nos decimos la sociedad o nosotros estamos ahora? Fíjate que es algo que obviamente es muy complejo, tanto de definir como Mm, de creer para la gran mayoría de la gente. mm, Voy a tratar de dejar una idea en claro que ojalá les sirva a todo mundo. Aquí estamos muy hechos a la famosa, la cuarta dimensión donde está el espacio-tiempo, ¿sí? Que es donde nos movemos, digamos que es lo que nos rige, el espacio-tiempo. Hoy tú y yo nos pusimos de acuerdo en una hora para ponernos en comunicación a través de el internet con este Zoom. Y si estamos en el mismo espacio-tiempo, pues enos aquí estamos, mm, ¿verdad? ujú, 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 Pero ujú. lo que está sucediéndole ya a mucha gente, inclusive le está sucediendo de forma natural, sin ningún trabajo en específico, es que empiezan a tener una percepción del tiempo diferente. Es decir, se empiezan a dar cuenta que en menor tiempo hicieron más cosas, que el tiempo está pasando más lentamente. No es más rápido, ¿eh? Ojo, cuando la gente siente que no le alcanzó el día y el tiempo pasó muy rápido, hay mucho proceso de dispersión mental, hay mucha distracción. La mente se va fácilmente, se distrae y eso no es sinónimo de evolución, es al revés, es que el tiempo se alargue, como que se elonga el tiempo o se vuelve más lento. De hecho, esto está descubierto si viajas a velocidad de la luz. Se descubrió, Einstein lo descubrió, para uno pasaron 5 minutos y para el otro pasaron Mm, 70 años. O mm, sea, mm, entonces mm, es que el tiempo se haga más corto. Entre más cosas hagas en el mismo tiempo, significa que estás en mayor proceso de desarrollo de conciencia y te empiezas a separar o a alejar de la limitación que está generando este espacio-tiempo. La limitación de espacio-tiempo es esa, mantenerte en la distracción, no fijarte o nada más en lo que te digan que te tienes que fijar, los medios en general, pero no es un proceso de crecimiento o de evolución. Cuando empezamos a tener la oportunidad de hacer más cosas de forma efectiva, con un buen rendimiento, en el mismo tiempo, ese es un dato de esa expansión hacia una quinta dimensión, en donde como tal nos empezamos a transformar en un cuerpo de luz o en una velocidad acercándose o acelerándose la velocidad de las vibraciones de mis órganos o mis átomos vibrando más rápido, subiendo su vibración y dejan de estar sujetas al espacio-tiempo. Eso es algo que está todavía, está en desarrollo, todos estos conceptos. Es difícil de entenderlo, pero es uno de los datos. Recordemos, es que el tiempo se vuelva mucho más productivo, estás más en conciencia de lo que haces, volteas a ver tu reloj y han pasado 20 minutos. Y tú dices, canijo, hice muchas cosas o entendí mucho en 20 minutos. Sí, eso es ya estar vibrando con una aceleración mayor. mm. Y ¿qué
como decimos, todo es energía, todo es espíritu en la esencia, ¿no? Y entonces también me imagino que para producir homeopatía o medicina biónica, hay que cuidarse mucho con la intención y la ética y los valores, con la motivación, decimos, atrás de este medio, porque también carga esta intención al final, ¿no? ¿Cómo, cómo ves eso? Eso me da mucha curiosidad, porque las experiencias que yo tenía, al final, siempre mi foco también tiene influencia a cómo experiencia la vida. Y cómo ves esta parte de la sabiduría o la vista del doctor o la persona que interactúa con, por ejemplo, mí, tiene una influencia en cómo también funciona la medicina, ¿no? Claro. Fíjate que una de las ideas más comunes que hay yo creo que en todo el planeta y en cualquier método de tratamiento, es que si la gente le tiene confianza a quien va a ver, le va a ir mejor. Eso es primero, algo muy importante. La persona va con una disposición buscando a alguien que sabe que le va a ayudar, porque a lo mejor ya le comentaron, ya le compartieron o ya se enteró de que le puede ayudar. Segundo, la gran mayoría obviamente va a llegar a nuestra consulta con dolor, con miedo, con angustia por el problema que tienen de salud. Y eso nos envuelve de una mayor responsabilidad con respecto a cómo vamos a hablar con los pacientes. Hay que ser más humanos, más éticos. La medicina actual en muchas áreas es totalmente inhumana, carece de empatía, no hay un acercamiento con la persona. Simplemente se le trata como un padecimiento, como una enfermedad o como un número o una estadística. No se aprenden los nombres, no conocen a la persona. En Ciónica pretendemos, precisamente a través de nuestras consultas, pretendemos ir conociendo más de los pacientes, que si es de ciudad, que si es de una población, de un pueblito o de una comunidad rural, adaptarnos al diálogo, a la forma de expresarnos para que la gente entienda. Ningún ser humano es tonto. Hay que saber hablar con la persona para darnos a entender. Y obviamente buscamos mucho ese trato humano, ser muy empáticos, porque si ellos ya pusieron su intención en nosotros de poderles ayudar, ahora mi intención es poderle ayudar. Y entonces se forma un vínculo, una unión, aquí sí, realmente una unión médico-paciente, pero con una mayor cantidad de eh, de afectividad, de amor entre médico y paciente, de responsabilidad para que se pueda llevar a cabo ese proceso, en donde la gente, lo que nos ha sucedido en muchas ocasiones a muchos de los médicos y compañeros que hacemos Ciónica, es que los pacientes dejan de pensar en la enfermedad porque se empiezan a sentir también que se enfocan en su vida. Es que de eso se trata. Enfócate en tu vida. O sea, haz con tu vida lo que tú quieras, lo que tú creas, lo que tú puedas, sin la limitante de la enfermedad. Cuando la enfermedad te limita, ya tienes ahí un problema. Y si además el médico te trató de forma déspota, agresiva, fría, y sin cuidar sus palabras, pues sabemos que aquí hace más daño el diagnóstico que en el órgano, ¿eh? Un mal diagnóstico aquí en la mente, 24 horas le está dando vueltas y el diagnóstico
sí acaba o sí mata. Pero si hablamos por el otro lado y empezamos a buscar reordenar y reconectar, y el paciente lo empieza a sentir, vuelve otra vez a su estilo de vida, vuelve otra vez a buscarle un interés, un sentido a su vida, y la enfermedad ya no es el punto de enfoque. Eso es algo que nos interesa a nosotros mucho. Y ahí creo que cubrimos mucho de esta posibilidad de ayudar a la gente, de que la enfermedad deje de ser importante para el paciente. Lo importante es vivir realmente. Gracias por esa importante aclaración. Y como como cuando trabajas con tus clientes, como hay es parte de este proceso también la intuición, decimos, algo que no se puede explicar o ¿cómo está el proceso trabajar con un cliente? Sí, yo creo que ya ahorita muchos de los que hemos estado haciendo medicina ciónica durante tantos años, pues sí se puede decir que desarrollamos cierta percepción, hay una cierta sensibilidad Mm. que ya nos ayuda, obviamente, a poder entrar un poquito más rápido, un poquito más exacto en el paciente. Que esto lo puede hacer cualquier persona que quiera estudiar psiónica, cualquier médico, terapeuta que no tenga ningún entrenamiento de este tipo, lo puede lograr, porque es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Solo es buscar, obviamente, con intención de aprender, buscar a alguien que les pueda empezar a ayudar, orientar o algo, y se logra. Pero por el otro lado, también te voy a decir algo bien interesante. Sí es cierto que hay una percepción que puede desarrollar el médico o el terapeuta, definitivo, pero también involucra mucho el que el paciente, cuando llegue con nosotros, pueda sentirse cómodo. Una de las cosas que hay en un consultorio médico es que creo que entra todo el mundo en los consultorios médicos y oye silencio o quejidos o tos. Eso es lo que oyen en los consultorios. Y a nadie le gusta ir a los consultorios por eso, porque se siente un ambiente de mucha seriedad, todos callados, que nadie hable. Sí, de Y el que habla, obediencia también. y así, Aquí es sí, el así. profesor que me da la receta Exacto, que sí, yo y recibo, no, pero no exacto. En tengo Ciónica idea, no, no tengo no. poder, nada. Nosotros, te acordarás, pues has ido al consultorio, te acordarás que entras al consultorio y hay una música instrumental, una música ambiental para que llegues, te sientes cuando te toque tu turno vas a pasar, pero mientras tanto, siéntate, relájate, escucha música, la música te va a bajar de todo el estrés que traes, del tráfico, del problema, hasta de la enfermedad, tranquilo, vas a poder hablar, porque el volumen de la música te permite hablar, exprésate. Cuando entras al consultorio, te acordarás, yo no uso bata, no uso bata porque la bata es así como parte de ese uniforme, ¿no? Si Ah, ves un uniforme de militar, te cuadras. sí, Si sí. ves un Es uniforme para de... impresionar a otros, como causar Exacto, te pone una respeto. autoridad. Miedo, sí. Exacto. Mm, No, aquí no, aquí la diferencia entre tú y yo es que en ese momento yo como médico sé algo que quiero y espero que te ayude. mm. Esa es la única diferencia. Porque cuando yo te vaya a visitar a ti, pues yo voy a llegar con mi cara también de no sé nada y tú vas a saber, por ejemplo, muchas cuestiones de tu negocio de finanzas o de comunicaciones aquí con Internet, que yo no sé. Mm, mm, mm. Entonces, las diferencias en ese sentido en Ciónica las tratamos de minimizar.
volvernos más accesibles, volvernos más empáticos, más gente. La gente nos viene a dejar su tesoro más importante, que es su salud, es su cuerpo, es su templo. Y nosotros buscamos ayudarles. Entonces se vuelve una relación mucho más humana, más estrecha, y eso también nos va a permitir poder entrar más fácil en el paciente para poder trabajar inclusive cosas muy profundas, que sin que el paciente lo tenga en cuenta, sabemos nosotros que son el origen de su enfermedad y empezar a reprogramarlas. Ya solo que alguien, si tú me ves como soy, no solo que me conozco, estoy usado de pensar de mí mismo, tiene un efecto a mí, ¿no? Como subconscientemente decimos, no sé si es la palabra correcta en español, pero yo lo noto si alguien me ve de ojo a ojo, ¿no? Y esto se puede decir también es una parte sanacional, no sé si es correcto en español, pero eso, yo lo puedo Sí, notar por en mi supuesto. experiencia, ¿no? Como alguien me encuentra, tiene un efecto a mi ser, ¿no? Y como también despierta partes de mí que tal vez yo no estaba consciente que Es que en ese sentido vamos a pensarnos como, vamos a suponer que estamos tú y yo en la consulta. Tú eres un programa, energéticamente hablando, eres un programa que tiene un sinnúmero de millones de millones de millones de millones de millones de frecuencias de vibración, y te encuentras conmigo, que soy otro programa con las también N millones y millones y millones y millones de frecuencias de vibración. Cuando entramos en el contacto verbal, empezamos a emitir como que así, como si fueran cañas de pescar, haz de cuenta. Aviento y a ver qué encuentro, ¿no? Pero si la otra persona está bloqueada o cerrada, pues va a ser muy difícil. Ahí es parte de la pericia del médico, porque obviamente tenemos pacientes que llegan con nosotros y están completamente cerrados, enojados, frustrados, con miedo, y hay que ayudarles. Ese es nuestro trabajo. Pero poniéndolo en una persona, llamémosle, no con tantas alteraciones, como ahorita digo, bueno, pues aventamos una y el paciente se deja, y hasta que llegan, y cuando hace clic, en el momento que hacemos clic, empieza el flujo de información a velocidad luz. Es un flujo de información, y a veces haces clic con la mirada, a veces haces clic con lo que escuchas, a veces haces clic si el paciente necesita sentir una mano en el hombro y decirle no se preocupe, y si yo no se lo doy, el paciente sale del consultorio incompleto. Pero si el paciente no me entendió nada, no sabe ni qué, es más, ni se acuerda por qué fue, pero le toqué el hombro y le dije, no se apure, va a estar bien. Con eso, ya. Ese es parte del desarrollo que tenemos que hacer. Obviamente, quienes nos dedicamos a esto, pero ahí es la parte activa del paciente que lo permita. Y eso obviamente en la medicina alópata, eso ya no existe. En la medicina alópata esto ya no existe, o es mínimo, existe muy poco. Y con nosotros es al revés. Nosotros buscamos que sea más empática nuestra charla, nuestra consulta, y eso nos va a permitir tener mejores resultados con sus tratamientos. Interessante. La imagen que me viene es como con esta empatía, es lo mismo tal vez, similar a tu medicina tal vez, es un intercambio de
de frecuencias que también nos dan chance de recalibrar unos aspectos de nuestro ser. No sé si. Claro, claro, Mm, somos emisores y receptores en el mismo mm, momento. mm, En, en, mm, en la misma consulta, uno empieza hablando, que es el emisor, y el otro recibe. Pero si este no emite, este no recibe, el circuito se trunca, ya no se establece. Por eso necesitamos, no es nada más la famosa idea de la historia clínica o del interrogatorio. mm, Eso aquí es muy bajo ya. Eso no es nada más eso. No mm, niego que es importante, no dejo de ser médico, no niego que es mm, importante, pero mm, eso mm, no es lo más importante. Hay cosas más importantes que son sutiles y que el paciente, como emisor y receptor a la vez, necesitamos entablar para que haya esa conexión. Habiendo esa conexión, ya empezamos bien. Ese es el inicio, ahí empezamos bien. Ya después veremos en el transcurso del tratamiento cómo van dándose los resultados. Pero es importante esta primera parte para establecer ese vínculo, es un vínculo, una unión energética, y aquí sí podría decir que sería multidimensional, ¿eh? mm, Aquí puede ser del nivel que cada quien quiera. mm, mm. Y como has mencionado antes, un poco de nuestro ser, también en relación a nuestro potencial y una transformación de conciencia que para nosotros o todos que escuchan a ti ahora, como qué, 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 qué herramientas o qué modos hay por una persona que quiere trabajar en sí mismo, tal vez no tiene un problema grande, pero le interesa cómo descubrir más de mi conciencia o de mi potencial. ¿Qué has encontrado tú, tal vez, de consejos? Ok, fíjate que hay personas que llegan con nosotros sin ningún problema de salud, efectivamente, con un estado de salud bastante aceptable y que quieren sentirse mejor. Hay unas frecuencias que estamos nosotros trabajando ahorita que tienen la capacidad de ayudarnos a tener un mejor funcionamiento. Empezamos desde la parte metabólica. Al hablar de metabolismo hablamos de todo nuestro organismo, todas nuestras reacciones bioquímicas. Siempre puedes estar mejor. No te limites, no permitas que esta te limite. Siempre podemos estar mejor. Así que hay medicamentos para activar mejoría del funcionamiento metabólico. Tenemos frecuencias vibratorias que ayudan a una mejor comunicación entre los hemisferios cerebrales. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cierto grado de, llamémosle, de desconexión entre nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho. Entonces, hay medicamentos que ayudan para eso. Y tenemos ahora ya estos medicamentos que decíamos con respecto a esta idea de los cambios que se están dando a nivel planetario o a nivel del Sol o de más allá, donde nos llegan todas estas radiaciones solares y cósmicas o los cambios en el eje magnético que nos impactan a nosotros y que en el cerebro nos modifican funciones neuronales que son en pequeñeces, pero cuando las sumamos por los trillones de células o de neuronas que tenemos ya se vuelven significativas. Entonces, sí tenemos para ese tipo de estados o de gente que quiere estar mejor. Como consejos a nivel general, y esto lo digo abiertamente, en mi consulta a muchísima gente, yo les sugiero que lea. Hay que leer buena literatura, buenos libros, este, desde libros que te ayuden, no nada más con la superación. No quisiera hablar en concreto de ningún autor por no decir una tontería de mi parte, pero libros de gente que sabemos que tienen mucho potencial para ayudar a esta
evaluación, llamémosle mejor de mí mismo, hacerme una autoevaluación, un autoanálisis para darme cuenta de dónde tengo que crecer, pero con mayor énfasis, sí les sugiero que se acerquen a poco a poco a leer libros sagrados, de realmente libros o literatura que tiene no décadas, sino siglos o milenios y que siguen llegando hasta nosotros y que nos permiten ir conociendo un poquito más de nuestra verdadera naturaleza como seres energéticos, multidimensionales o seres de luz que somos, para ir trabajando en esos niveles de conciencia. Y ahí también hay literatura muy interesante, muy importante, con la lectura de libros sagrados. Entonces, sí se vuelve una consulta, pretendo yo que sea una consulta muchísimo más completa, que la psiónica basa mucho de sus desarrollos en frecuencias vibratorias bajo esta guía, bajo guía de literatura, de libros sagrados, que nos va permitiendo conocernos mejor como seres que somos, seres humanos, y desarrollar nuestro potencial. Y al final de cuentas, si lo queremos ver desde un plan un poquito más sencillo, a lo mejor no tan complicado, es simplemente que puedas expresar el amor que tienes. El ser humano tiene la fuerza más importante en el universo dentro de sí, que es la capacidad de amar. Y cuando hay una enfermedad, esa capacidad de amar se ve truncada, se ve desviada. Cuando la gente no tiene una enfermedad, cuando la gente tiene salud, cuando se siente sana, y hablo de sana independientemente de una enfermedad. Hablar de sanación, una sanación superior inclusive a mi cuerpo orgánico, la gente lo que quiere es compartir, lo que quiere es convivir, lo que quiere es acompañar, lo que quiere es expresar amor. Todas esas son partes del amor, así que a veces toda la literatura puede quedar de lado si realmente la gente regresa y recupera la capacidad de amar. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Sí, llegamos con el mensaje más profundo. No, Pues eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos, mm, es una tarea a la que le he dedicado yo bastante tiempo. En la actualidad se puede decir que yo estoy a cargo de los cursos y difusión de medicina psiónica. Sí ha sido para mí y seguirá siendo una labor de vida porque esto es apasionante, porque mm, tiene muchas formas de poder ayudar a la gente en muchos niveles, sin ninguna restricción. En sí no existe una restricción ni una limitante, pero pues depende del desarrollo de cada médico, de cada terapeuta que aprenda psiónica, y obviamente lo más importante es que el paciente sienta todo eso. Si el mm, paciente lo siente, si el paciente empieza a darse cuenta de que, wow, empiezo a cambiar, empiezo a sentirme mejor, que te empiezas a dar cuenta, me decías tú en tu plática, en tu consulta, me decías, me siento más tranquilo y como más enfocado, ¿no? Algo así me comentabas. De eso se sí, sí, trata, sí, sí. estar Mm. enfocado. O sea, la gente pierde mucho tiempo, muchas horas, muchos minutos en la dispersión mental. Sí, yo Totalmente. yo usé, no sé, tal vez por 3 meses o algo así, y que yo noté que me volví más presente, como menos disasonado, no sé si es correcto, pero, pero- pero menos mental, decimos, más aquí, más sintiendo, ¿ya? Claro, esa es Mm, una percepción que la gente empieza a notar.
Eso es parte de nuestro trabajo, que realmente te das cuenta de lo que está sucediéndote aquí y ahora y que estás aparte aquí. O sea, así estás. No es nada más darte cuenta, es sí estás. Medicamento te empieza a ayudar, se empiezan a reconectar, empiezas a vibrar diferente y al ratito la gente hasta te lo dice. Te dice, oye, te veo diferente, te veo más tranquilo, oye, como que tienes mejor color. El cuerpo orgánico responde, porque bajo el buen efecto o resultado de una vibración correcta, el cuerpo va a responder. Por supuesto que va a responder siempre. Ese es el objetivo. Yo tenía muchas experiencias, decimos, y conocía muchas modalidades, conceptos, vistas al mundo y que yo noté en mí mismo en el pasado, pero también conociendo a mucha gente que de vez en cuando están en otro lugar, como en otro mundo, decimos, con otra, no, aquí no está bien, ¿no? Allá está, como aquí es la verdad, ¿no? Y como al final resultando que no está muy presente, decimos, en el momento, ¿no? Pero cazan algo allá, o no, no, esto es la verdad. Y por un lado siempre teniendo muchas experiencias, decimos, pero también no lo juntando para quedarse aquí soy, ¿no? En el presente. Y eso me fascina también con que tú compartes conmigo y que yo entiendo como, como conoces en la totalidad, pero también para estar aquí. Es que es eso, el estar aquí, es ya yo podría decir que es una necesidad en la actualidad. Ya hemos perdido mucho en el por allá, cuando llegue. Y ya no se hable del pasado, porque si hablas del pasado, las ideas esas de que los tiempos de antes fueron mejores y que los tiempos pasados eran, o sea, no, totalmente la mente se disocia, se pierde en el engaño del tiempo. Y entonces lo que sí pierde es el eterno presente. Cuando estás en el eterno presente, pues te sientes no solamente más sano, eres más tú. O sea, realmente eres un yo integrándote en el aquí y ahora, haciendo lo que el yo quiere. Eso es genial. O sea, llegar a ese punto que sería, pues, como una meta mayor, sería genial que todos pudiéramos tener esa oportunidad. Y para allá vamos, o sea, esa es la idea. Esa es la idea. La idea no es otra más que eso, un desarrollo, un despertar de una conciencia, sí, pero para estar en un yo aquí y ahora, no allá, no allá, no, es aquí y ahora, pero con esa conciencia abierta y con ese yo aquí y ahora. Eso es lo que buscamos. Y así se acelera, poco a poco se acelera nuestra mentalidad y sanamos. Bueno, muchas gracias por tomarte todo esto el tiempo, ¿no? Para compartir tu experiencia y sabiduría con nosotros, ¿no? Está bien interesante y de verdad abre nuestro horizonte, la mente. ¿Hay algo más que quieras compartir, que piensas está importante para nuestros oyentes? Y también te quise preguntar, si lo deseas, podemos compartir tus datos de contacto en la descripción del podcast para que quienes que estén interesados en tu trabajo puedan ponerse Claro en que sí. contacto contigo. Si quieres, te los mando y ya tú ahí los pones. Sí, claro, Perfecto. con mucho gusto, claro.
Claro que sí, los compartimos, te los mando en un ratito. Sí me gustaría terminar con algo que estamos viendo en la actualidad que me Sí. parece sumamente importante, muy, muy importante, que es que al estar en el aquí y en el ahora, en ese eterno presente del que estábamos ahorita platicando, no entre el miedo. Hay que tener cuidado con el miedo. El miedo sabemos que paraliza. Sí, no nada más paraliza. El miedo te paraliza y te acaba. Hay que tener cuidado con el miedo. Así que alimentemos a nuestra conciencia con otras formas, con otros alimentos, con otras vibraciones que no solamente nos permitan estar en el aquí y en el ahora para tener esa capacidad de amar, sino que de forma paralela nos va a alejar del miedo. Así que para todos los que nos están escuchando ahorita, que estén pasando por un momento de incertidumbre, de duda, de miedo, de pánico, es importante que alimenten esta conciencia con vibraciones, llámese música, llámese imágenes o la lectura, como hace ratito yo comentaba, que es importante que se agarren de ahí. Cualquier método de medicinas alternativas que tengan la capacidad de ayudarles con el miedo, úsenla, la que esté al alcance de ustedes. Quienes de ustedes puedan tener el acceso a algo de Ciónica, con mucho gusto estaremos para ayudarles. Pero ese es ahorita uno de nuestros enemigos como humanidad. Alejarnos del miedo, no hay que tener miedo. Concentrémonos en el aquí y ahora, alimentemos este yo. Acuérdense, con eso nuestra capacidad de amar va a empezar a crecer y el miedo desaparece. Perfecto. No, no hay más para decir. Bueno, muchas gracias, Lango, ¿ya? Otra vez para estar aquí y compartir tu vista con nosotros. Muchas gracias, ¿ya? Y, Gracias a ti, Simón, gracias. Te doy muchas gracias. Gracias por tu interés, por la invitación, por tu tiempo, por tu espacio y gracias a todos los que están y van a estar escuchando el podcast. sí, con mucho gusto. Y igualmente, gracias a todos por vernos, escucharnos y les deseo lo mejor y hasta pronto. What's my potential? What's really inside me? Is it possible to be joyful and to express who I truly am? Do I have unique gifts and talents? If I do, how do I find them? And if I find them, how do I bring them into life? And is it even possible to make a living from what I actually love to do? Those were some of the questions which drove me now more than a decade. And I don't want to give you a definitive answer, but I learned very valuable principles on my quest that helped me to discover who I am and to bring what I am actually into this life beyond expectations, beyond conditioning, beyond limiting or self-defeating negative thoughts. And now I want to be the bridge and pass those principles on to you. And not only remind you with my words, but actually enable you to discover and experience that for yourself, real self-discovery, that you are a wonderfully creative being, a genius in the truest sense of the word, and you have the potential and the possibility to unfold what is actually in you and set yourself creatively free. This is my mission. Very important, please don't believe my words or possibly your own skeptical thoughts, but check it out, experience it for yourself, and take part in our next seminar, Structural Creativity. More information here. I'm really looking forward to set your creativity free.